Bueno, muchas gracias, familia. Buenos días. Una disculpa por los problemas técnicos. No nos preocupemos por ello. A veces la tecnología tiene sus dificultades y un proceso de aprendizaje también. Entonces, todos somos de casa, ya o al menos han venido de alguna manera recurrentemente. Mi nombre es Julio Díaz, soy uno de los pastores de Doxa y el día de hoy vamos a pausar nuestra serie, es de la primera carta del apóstol Pedro. Pausamos nuestra serie y vamos a entrar a una miniserie de Adviento. Esta miniserie que es común que la realicemos en Navidad, pero antes de iniciar vamos a poner esta parte de nuestro servicio en manos del Señor a través de la oración, donde evidentemente le pedimos, más bien le estamos diciendo al Señor que dependemos de Él. Entonces, acompáñame ahora. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la mañana de hoy. Gracias por tu amor, por tu cuidado, porque nos has traído hasta aquí, en esta mañana, para poder cantarte, para poder exaltar tu nombre, para poder conocerte, Señor. Y gracias por este día. Dependemos de ti, Señor, que esta palabra que se predicará en esta mañana pueda caer en corazones abiertos a escucharte, pero no solo a escucharte, sino a honrarte a través de sus pensamientos y sus acciones. Gracias, Señor. Y ayúdame porque te necesito. Soy una persona indigna que a través de la sangre del Señor Jesucristo has permitido que yo pueda hablar de tu preciosa palabra, Señor. Ayúdame. Te necesito, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Lo dejamos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Posiblemente para algunos de ustedes esta es la primera vez que celebran o escuchan algún sermón sobre la Navidad, dentro y específicamente de la iglesia. O llevas y ya estás acostumbrando y llevas toda una vida escuchando sermones de esta celebración. Pero me gustaría decir algunas cosas antes de comenzar con el sermón del día de hoy. Y es que cada año este tema de la Navidad siempre genera un poco de controversia dentro de la iglesia cristiana y también fuera de ella, es decir, en nuestra sociedad. Por un lado, sé que hay hermanos que no tienen ningún problema en celebrar estas fechas, en poner un arbolito de Navidad, así como aquí que tenemos incluso 5 arbolitos, adornar nuestras casas con esferas o series de luces, incluso en poner regalos, si existe la economía, en poner regalos abajo del árbol. Y también está el lado contrario. Hay algunos hermanos que creen que esta celebración tiene un origen pagano y por esa razón optan más bien por no poner arbolito, adornos ni celebrar Navidad. Y sé que no es una cuestión de blanco o negro. Tenemos una gama de matices entre esto. Por ejemplo, puede haber algunos hermanos que piensan y argumentan que el poner campanas o velas son costumbres que se realizaban en las celebraciones de fiestas paganas. Y específicamente, pues no ponen esto. Y que por esa razón los cristianos no deberíamos de hacerlo, al menos en esta parte. Un argumento en contra de la Navidad también es específicamente este árbol decorado. Algunos hermanos, en su intento por querer evitar caer en la idolatría, deciden no poner árbol de Navidad o adornar sus casas, tomando como base bíblica el libro de Jeremías, capítulo 10, versículos 3 al 5, en donde al pueblo de Israel se le prohibía cortar un árbol del bosque y adornarlo con oro y plata. Y algunos creen que este pasaje habla explícitamente de no comprar un árbol de Navidad ni adornarlo. Aunque preguntaría yo a quienes piensan esto, hoy en día en muchos lugares, incluida la Ciudad de México, te llevan un árbol no cortado
con las raíces, te la dejan un mes y al finalizar el mes se llevan este árbol y lo vuelven a plantar. Entonces, teóricamente no cortaron el árbol, ¿no? Pero bueno, ya que específicamente este texto de Jeremías dice, pues un leño del bosque es cortado, ¿ya no aplicaría o sí? Aunque el contexto de este pasaje no está hablando de la Navidad, obviamente, ya que cuando Jeremías escribió estas palabras aún no había nacido Jesús. Faltaba mucho tiempo para ello y el contexto del pasaje es la idolatría. Así que déjame aclarar algunas otras cosas sobre la celebración. ¿Qué es Adviento? ¿Y por qué celebramos Navidad? Adviento significa venida y proviene del latín adventus. Y los cristianos han celebrado Adviento por varios siglos, es decir, celebrando la venida de nuestro Señor y Salvador al mundo. Algunos cristianos piensan que Adviento es una celebración exclusivamente católico-romana, pero no es así. Es una tradición que tenemos también los protestantes. Ahora, celebrar Navidad no es un mandamiento bíblico, eso tiene que quedarnos sumamente claro y seguramente ya lo sabes. Tampoco hay un mandamiento de celebrar Adviento. Si alguien te pide un pasaje de la Biblia para celebrar Navidad, simplemente no lo vas a encontrar. Esta es una tradición que decidimos celebrar porque nos prepara y nos enseña más sobre Jesús. Así como tampoco encontrarás pasajes que te piden que celebres la Semana Santa, por ejemplo. Pero recuerda esto, el Adviento es el tiempo de espera y preparación de nuestros corazones para Navidad. Es decir, el nacimiento de Jesús y la Navidad no son exactos. Ni siquiera son mencionadas las fechas en la Biblia. Al parecer, Dios decidió que esto no era relevante en su plan de salvación a través de su Hijo. Así que quiero dejar en claro estas dos cosas. Número 1, no sabemos la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Por eso no celebramos el día, celebramos el hecho, la acción. Pues seguramente alguien en su momento ya te ha dicho que la celebración es ¿para quién? No, esa celebración es para el solsticio de invierno, que festejaban al sol invictus. Y uno se queda, ¿de veras? ¿No tienes algo más nuevo que decirme? Por eso reitero, festejamos el hecho, mas no el día. Y número 2, la Biblia no nos ordena a celebrar su nacimiento. Sin embargo, nosotros queremos tomar cualquier oportunidad para predicar el Evangelio. Y el nacimiento de Jesús es un evento que nos apunta, nos dirige y nos recuerda el Evangelio de muchas maneras. Este tiempo es un excelente tiempo para que la gente pueda escuchar de Jesús, directa o indirectamente. Las personas están expuestas a la historia de la venida de nuestro Salvador. Ellos de alguna manera lo celebran, aun cuando no sepan por qué celebran. E incluso aunque digan felices fiestas, ya quieren quitar Navidad. Esta fecha sin duda es un momento en que nosotros deberíamos aprovechar para hablar de Cristo y su venida. Nos recuerda el Evangelio que Pablo describe en Filipenses 2, donde Dios se humilló al venir y hacerse hombre. Dios se encarnó y vino a vivir entre nosotros. Nació en extrema pobreza y murió en extrema crueldad. Esto nos enseña mucho sobre el Evangelio. Para nosotros los cristianos el tiempo de Navidad es un recordatorio de cómo nuestro Salvador se encarnó y vino a la tierra nacido de una virgen, de cómo vivió una vida perfecta cumpliendo así las escrituras que profetizaban su venida. Y recuerda esto, la Navidad no se trata de dar regalos o de adornar tu casa o ver a tus seres amados. Que sí, puede que lo estés haciendo y no hay problema, pero no es el fundamento de la Navidad. Tampoco se trata de comprarse ropa nueva, mucho menos de que te endeudes en estas fechas
con tal de quedar bien con algunos. Y aprovechando, por favor, no te vayas a endeudar. No te vayas a endeudar comprando cosas y que digas tarjetazo y que el julio de un mes se preocupe por pagar. Porque ese mes va a llegar. Si no tienes para comprar esa tele, esa ropa, esos juguetes, no lo hagas. Compra algo sencillo o simplemente no compres nada. No pasa nada si nuestros hijos se quedan ahí sin algunos regalos. Y se me queda viendo mi hijo. No pasa nada si comienzas el 2026 con el mismo celular. La Navidad no se trata de regalos. Esta fecha y estos días es la oportunidad que tienes para recordar que el Hijo de Dios vino a la tierra a morir por tus pecados, por pecadores que no merecían perdón. Es por eso que celebramos Navidad. Este tiempo nos hará recordar cuán bueno fue Dios al enviar a su Hijo para dar paz, esperanza, gozo y luz a quien pone su confianza exclusivamente en Él. Así que después de haber dicho todo esto, hoy vamos a ver cómo a través del anuncio del nacimiento de Jesús a María, el Señor también otorga paz. Así que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Lucas 1:26 al 38 y dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth, en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hasta aquí la lectura. Yo quiero compartir contigo el primero de 4 sermones temáticos expositivos que tendremos respecto a la venida de Cristo. Y el primer sermón del que hablaremos el día de hoy es sobre la paz. Por eso el título del sermón de esta mañana es el siguiente: la paz que produce su llegada. La paz que produce su llegada. Para la mayoría de las personas, estas fechas son especiales por diferentes razones. Para algunos es el momento en el que pueden ver a sus familias reunidas que viven lejos. Para otros es el único mes en el que pueden descansar y comprar cosas con el ahorro de todo el año o con ese aguinaldo que llega
O a lo mejor es simplemente la bolsita de dulces, ese aguinaldo. Es un mes en donde al parecer todo el rencor que muchas familias se tienen, y digo al parecer, desaparecen para poder pasar una muy buena noche y celebrar juntos un evento importante. Excepto, claro, para los que en su familia tengan a ese clásico tío que se pelea por los terrenos, por la herencia y que siempre trae a colación situaciones de años atrás. Y espero que no seas tú ese tío o te vuelvas en ese tío. Pero para muchos la noche de Navidad y Adviento es un tiempo que se espera con ansias y con mucha alegría, porque es un recordatorio de la venida de nuestro Señor Jesucristo como ser humano. Pero si bien para la mayoría de las personas estas fechas son gratas y las esperan con mucho ánimo, con muchas ansias, para otras personas estas fechas son grises, hay tristeza en el interior, son días fríos, no necesariamente por el clima. De hecho, se ha visto que mucha gente en diciembre cae en depresión. ¿Recuerdan alguna pérdida de algún familiar, algún hijo, algún amigo, el padre o la madre, el esposo o la esposa? Para algunos es el recuerdo también de una pérdida económica, de una mala inversión que tuvieron en el año, alguna ruptura amorosa, algún divorcio. Así que no todos celebramos o esperamos estas fechas con mucha emoción. Tal vez digas, otra vez Navidad. No todos tenemos la misma emoción de que estas fechas lleguen. Probablemente esta será tu primera Navidad en la que ya no será igual. Tal vez muchas cosas cambiaron y no sabes qué va a suceder. Y eso, de alguna manera, te perturba. El significado de paz es importante en esto, en este contexto. ¿Y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de paz? Es un estado de armonía, de tranquilidad y quietud personal. Seguramente has escuchado la palabra hebrea shalom, se mencionaba al inicio de este servicio, que significa paz. Y que es utilizada como un saludo, pero al mismo tiempo como un deseo de que la persona a la que saludas le vaya bien o esté bien, pues este shalom engloba integridad, bienestar y salud. No solo es paz en el sentido común que utilizamos. Y es interesante, familia, porque cristianos y no cristianos, ateos, religiosos, mormones, testigos de Jehová, asaltantes, alcohólicos, secuestradores, políticos, quien sea, todo ser humano busca paz. Busca paz de alguna manera. Todos la anhelamos. Es un deseo natural que el ser humano tiene, el querer tener paz. Nadie con una buena salud mental anda por el mundo queriendo estar preocupado, queriendo estar afanado por las acciones de la vida o estresado todo el tiempo. Todo mundo busca tener paz. Ahora, en una ciudad tan difícil como la que vivimos, parece ser muy difícil tener paz. En muchas ocasiones es muy complicado vivir aquí y parecería imposible poder tener paz. Tener que levantarse a las 5 o 6 de la mañana para ir a trabajar y tener que tomar el transporte, el autobús que viene lleno, que a veces tienes que ir colgado en la puerta porque si no se te hace tarde. Y aparte llegas colgado en la puerta y llegas al Metro Hidalgo o a Pantitlán a esa hora pico, donde todo es amor y paz, y haces más de hora y media para llegar a tu trabajo, o incluso para aquellos que tienen coche, porque a lo mejor dirían, no, pues más cómodo, ¿no? Que necesitan llegar a tiempo también a sus trabajos, en ese semáforo que parece eterno y que dices tú, ¿a qué horas cambia, no?
que ya chocaron adelante, que ya le cerraron las avenidas en la mañana. Hay marchas. O tener que quedarse en casa con los niños pequeños, tratando de buscar algunos minutos de paz ahí en el baño o en algún cuarto. O esos problemas por los que estás pasando, decisiones que tomar y que sabes que pueden cambiar el rumbo de tu vida. Y no solo la tuya, sino quienes están a tu alrededor. Si eres estudiante, también estarías de acuerdo conmigo que es cierre de semestre, fechas de entregar proyectos o exámenes. Y una de las cosas que menos has tenido en estos días es paz. Pero lo que quiero que podamos aprender con este texto es cómo la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y que probablemente lo sabes de manera teórica, nos ayuda a soportar las situaciones por las que estamos pasando. Porque es en estas situaciones en donde verdaderamente se verá si te has apropiado y confiado de esa paz que nos otorga el Señor mediante su evangelio. Y María, la madre de Jesús, es un ejemplo perfecto para hablar de esto. Y me gustaría que podamos ir analizando entonces este texto, ir desagregándolo para que Dios nos hable, para que hable a nuestras vidas en esta mañana a través de su preciosa palabra. Fíjate cómo el verso 26 dice el sexto mes. Si has leído el contexto de esto que vamos a explicar, podrás ver que la parienta de María, Elizabeth, está embarazada ¿de quién? De Juan el Bautista, hijo de Zacarías. Pero lo que nuestro texto nos está diciendo es que a los 6 meses de que Zacarías recibiera esta visión del ángel en el santuario del Señor, María también tuvo la visita del ángel Gabriel. Fíjate cómo dice el versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Mira cómo en estos primeros versículos Lucas nos muestra a los padres de Jesús. Nos muestra de dónde son ellos y de quiénes eran descendientes. Por un lado tenemos a una jovencita que era virgen llamada María y por otro lado un hombre llamado José, descendiente de un rey, solo que sin muchos privilegios de un descendiente de un rey. Pero además de eso, llama la atención que estos 2 versículos podremos ver claramente 2 promesas dadas al pueblo de Israel 700 años antes de que todo esto sucediera tal y como estaba escrito. Número 1, el Mesías vendría de una joven virgen. Esto está en Isaías capítulo 7, versículo 14. Número 2, el Mesías provendría de la descendencia de David. Esto lo podemos ver en Isaías 11. El Señor cumple sus promesas dadas al pueblo e hizo lo que dijo que haría. Después de esto, nuestro pasaje nos dice que el ángel Gabriel, siendo enviado por Dios, se acercó a María. Y ahí inicia un conflicto a partir del versículo 28. Y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Y en el catolicismo romano, cuando se habla sobre el tema de María, ellos afirman que María era una mujer perfecta y sin pecado, y que esa fue la razón por la cual Dios la eligió de entre todas las mujeres de Nazaret. Es lo que la Iglesia Católica conoce como Inmaculada Concepción, que es la idea que dice que desde su nacimiento Dios cuidó y cubrió de alguna forma a María de pecar. Y por lo tanto ella era sin pecado igual que Jesucristo. Incluso piensan que la frase de Dios te salve María, llena eres de gracia, o la gracia plena, también confirma en la pureza de la Virgen a diferencia de todo mortal. Pero de acuerdo a la Biblia, esa idea no es correcta, ya que María no era perfecta y no era sin pecado.
En Lucas 1:48, María habla de sí misma diciendo que Dios la escogió aún en medio de su bajeza. Y esto quiere decir que era consciente de su pecado. Y en medio de su condición pecadora como ser humano, el Señor la escogió simplemente por gracia. Y sin embargo, tampoco era una mujer cualquiera y sin temor de Dios. En los evangelios podemos aprender incluso de María, que era una mujer que conocía y temía al Señor, al igual que su futuro esposo José. En estos mismos capítulos de Lucas encontramos el famoso Cántico de María, el cual nos enseña que ella sabía de teología y que no era una mujer ignorante de la palabra de Dios. Y por ello precisamente era consciente de su pecado. Pero a lo que quiero llegar con esto es que al final ella, aunque parecía ser una mujer piadosa, no tenía méritos para ganarse tan privilegiada responsabilidad que estaba a punto de adquirir. Ella recibió el favor de Dios, es decir, un regalo inmerecido, algo que sus méritos no podrían conseguir jamás, es decir, fue de pura gracia. María no se lo esperaba y tampoco se lo merecía, pero Dios quiso darle su favor. Ahora, el pasaje también nos muestra la reacción de esta jovencita al ver tan tremenda y asombrosa escena, un ángel enfrente de ella. Dice el versículo 29, ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Lucas es muy honesto en presentar la reacción de esta jovencita al ver un ángel del Señor frente a ella, y esta reacción fue de temor, fue de turbación. Por eso me encanta la palabra. No trata de ocultar las cosas como nosotros lo hacemos, ya que en vez de darle alegría, gozo y emoción por ver a un ángel del Señor, le provocó miedo, consternación por no saber lo que estaba a punto de ocurrir. No sé tú, pero si a mí se me apareciera un ángel, creo que haría exactamente lo mismo que María, o saldría corriendo, me asustaría o me preguntaría, ¿y ahora qué hice, no? En lugar de darme gozo por ver a un mensajero de Dios, me perturbaría y no sabría qué hacer o qué decir. No sabemos lo que María estaba haciendo en ese momento, pero creo que definitivamente la aparición del ángel de Dios la hizo exaltarse y perder la paz que posiblemente tenía. No puedes tener paz si estás perturbado por una noticia y menos una como la que ella recibiría. Ella seguramente nunca había visto algo como eso, jamás había experimentado algo parecido en su vida. Y si conoces un poco de los relatos de la Biblia, este suceso que estaba pasando era algo sumamente inusual en ese momento. ¿Por qué? Porque habían pasado aproximadamente 400 años desde que Dios les había hablado como pueblo, de la forma en que lo estaba haciendo con María. Tenía muchos años de haber pasado algo similar. El milagro de su parienta Elizabeth y el de María era algo increíble que ellas solo habían escuchado de relatos y por las historias que sus padres le contaban, por lo que habían leído, pero no lo habían vivido ni ellas ni nadie en esa época. Y lo que María estaba a punto de escuchar era el fin de ese silencio de Dios para su pueblo. Era la respuesta de Dios al clamor de algunos cuantos. Acompáñame a Malaquías 4, que es el último libro escrito antes de este periodo que conocemos como periodo intertestamentario. Un periodo de poco más de 400 años en los que Dios guardó silencio. Lee conmigo lo que el profeta Malaquías le profetizó al pueblo de Israel, Malaquías 4:1. Porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama.
Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas. Y saldrán y saltarán como terneros del establo. Y yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Estas son las palabras que Dios le da al pueblo de Israel antes de un tiempo de 400 años en los que no hablaría de ninguna manera. Un silencio terrible para el pueblo de Israel. Los que están casados, ¿alguna vez les ha pasado eso? Que se vuelve la guerra fría ahí en casa y simplemente tu esposa o tu esposo se queda callado. Y eso es lo que frustra más, que no sabes qué va a suceder o qué está pensando. Un tiempo para el pueblo en el que lo menos que seguramente tenían era paz. Porque Dios ya no le hablaba a su pueblo como antes lo hacía. No hay nada peor que te puede quitar la paz que no escuchar la voz de Dios o sentir que simplemente Dios no está contigo. Y esto era precisamente lo que estaba experimentando el pueblo de Israel antes de la llegada de este ángel. Y la historia de nuestro Salvador, de acuerdo a Lucas, comienza con el final del libro de Malaquías. Esto que acabamos de leer en Malaquías es lo que encontramos en Lucas 1:17. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Al fin, la espera de tanto tiempo estaba llegando a su fin y María y Elizabeth serían los instrumentos que Dios usaría para su gloria, sea para que fuera manifestada en la tierra. La espera terminaría. Por fin, el príncipe de paz, como decía Isaías, llegaba a la tierra. Pero este suceso, lejos de provocarle paz a María, en un principio le provocó miedo y el ángel lo sabía. Fíjate cómo lo dice el versículo 30. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. No tengas miedo, le dijo el ángel a María. Y una vez más el ángel le dice: has hallado gracia, Dios ha decidido escogerte y usarte para sus propósitos. La promesa que por miles de años desde que Dios le dijo a Eva que su simiente aplastaría la cabeza de la serpiente estaba por cumplirse. La espera que todo el pueblo de Israel anhelaba estaba por llegar. Este hijo no sería cualquier hijo, no sería como un profeta más como los que existieron antes, ni siquiera sería como Juan el Bautista. Este hijo sería un gran hombre, hijo del Altísimo y un rey. Eso es misericordia, eso es gracia. Pero no sería cualquier rey. Será un rey que jamás desaparecerá su reino. Una vez más, el ángel le dice a María que él es el rey prometido de la descendencia del rey David. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Una vez más podemos ver a María preocupada, turbada por la noticia que acaba de recibir, sin entender lo que estaba sucediendo o cómo es que todo esto sucedería. ¿Cómo? ¿Cómo es posible si no he conocido a un hombre? Imagínate por un momento la vida de María. Esa joven, virgen,
Algunos piensan que tenía entre 16, 18 años. Hay algunos que bajan un poquito la edad, porque era el tiempo en que las mujeres se casaban. Eran pedidas para casarse, así que era muy joven. Ya tenía arreglada su boda con José. Quizás ya tenía ese salón rentado. Padrinos, ya saben, que se mochan con el salón, con los arreglos de la mesa, con los platos, la vajilla. En fin, ya tenía listo varias cosas. Y al parecer todo iba navegando bien. Tal vez los jóvenes que tienen deseo de casarse o que ya al menos han formalizado un noviazgo, ¿cómo reaccionarías al saber que tus planes de boda que llevas preparando algo de tiempo o que ya están al menos un poco claros en la mente, se vienen abajo y cambian por completo? ¿Acaso tendrías paz? O si tú en el trabajo piensas que el siguiente año será tu año, dices, este 2026 es mi año, y ya no llegas a la rosca de Reyes, ¿tendrías paz? Si tienes algo planeado y de repente una enfermedad te echa todo a perder, tus planes, tus ahorros, viajes, ¿tendrías paz? O que tu estructura de vida va a cambiar porque perdiste a alguien o se fue aquella persona con la que habías planeado un futuro. ¿Tendrías paz? María no sabía lo que pasaría con ella. Y es por eso que se atrevió a preguntarle al ángel, ¿cómo podrá suceder esto? Y el ángel le responde lo siguiente. Versículo 35. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un niño. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y el ángel le da una respuesta que a cualquiera también dejaría desconcertado. ¿Cómo? Porque su respuesta a María le da a entender que María no va a hacer nada, que Dios tiene todo bajo su control, que Dios está a cargo de la situación y será su Espíritu Santo el que hará la obra en ti. Él será quien te cubrirá, porque para Él nada es imposible. Ninguna cosa será imposible. Para lo que el ser humano es imposible, para Dios es posible. Aún el dar a luz a una mujer de edad muy avanzada o hacer que una jovencita virgen tenga un hijo. Aún sin haber conocido un hombre, esos milagros para el Señor son posibles porque Él lo puede todo. Este miedo o esta duda que tienes al respecto de tu situación está bajo el control del Señor. Y si conoces la historia de lo que pasó durante el proceso de embarazo de María, durante el nacimiento de Jesús, te darás cuenta que no fue tan bonito como nos los han hecho creer y que es algo que ninguna madre evidentemente quisiera experimentar. Medio mundo tiene un concepto muy bonito de la Navidad. Ya saben, ¿no? Ven esos nacimientos donde está un establo súper limpio, con borreguitos, vaquitas, caballos. Y a lo mejor si es un nuevo nacimiento de este año, hasta un capibara posiblemente esté ahí. Pero estos animales pareciera que se fueron a bañar y perfumar, ¿no? Hombres de diferentes partes trayéndoles regalos al niño Jesús, en donde la cabañita donde nació se ve así muy bonita, muy mona, ¿no? Pero evidentemente esto no fue así. Nada más lejano de la realidad. Ya que durante el nacimiento de Jesús, su madre y su padre sufrieron. Después de su nacimiento hubo una masacre también sumamente terrible de parte de Herodes. Muchos niños menores de 2 años fueron asesinados. Los padres de Jesús tuvieron que huir de madrugada. ¿Te imaginas? Con una mujer que acaba de dar
a luz y tener que recorrer distancias tan largas con un bebé de poco tiempo de nacido. Pero a pesar de eso, nada se salió de las manos de Dios. Todo estuvo bajo su control. Y para que sepas que Dios tiene el control de todo, le dice entre líneas el ángel: no solo tú estás embarazada, sino que tu parienta Elizabeth, la que era estéril, ya está esperando un hijo. Este es el anuncio del nacimiento del Hijo de Dios, el anuncio de la esperanza, de paz, del gozo, de la salvación y de la luz que el pueblo de Israel y que todo el mundo necesita y necesitamos. El anuncio de un Salvador que vendría en forma de un bebé. Pero entonces esto, ¿qué tiene que ver conmigo el día de hoy? ¿Qué podemos aprender de esta reacción de María y las palabras del ángel Gabriel? Puedes observar al menos que Dios escoge personas imperfectas para servirle. Tú y yo nos parecemos a María cuando nos encontramos frente a una situación difícil. Y siempre tendremos a reaccionar con miedo a los cambios y preocupación por lo que va a suceder. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a cerrar el año? ¿Cómo voy a iniciar el 2026? Te pregunto, ¿a quién le gusta que las cosas no salgan como nosotros queremos? Evidentemente a nadie, ¿no? A todos nos perturba lo incierto, lo desconocido. Pero aún así, Dios está en control de todas las situaciones. María era imperfecta al igual que tú y que yo. Somos imperfectos porque esa es parte de nuestra naturaleza. Y aún así, en su misericordia, Él nos usa para hablar de su verdad, que es su Hijo. ¿Por qué? Porque simplemente Dios escoge a personas imperfectas para servirle. Y no hay muestra más clara de eso el que tienes aquí enfrente, el que está hablando contigo en este momento. ¿Tú crees que Dios me ha usado porque soy muy bueno en lo que hago? Es más, hace unos 8 o 10 años no me pasaba por la cabeza que iba a ser pastor. Cuando me lo preguntaban, simplemente decía que no me veía como pastor, como anciano. ¿Crees que porque siempre le obedezco y no he dudado en ningún momento, que no he tenido miedo en algún momento y no he querido tirar la toalla? Somos portadores de su verdad y a pesar de creer que lo vamos a hacer mal o que vamos a decir algo que no tenemos dominado por completo, Dios en su gracia y su misericordia decide usar personas rotas, quebradas, para que su nombre sea proclamado. Y si crees que eso solo te pasa a ti, lee todas las historias de los héroes de la fe o personas que te inspiran a buscar de Dios. Te das cuenta cómo no hubo ninguno que se sentía el que podía hacer todas las cosas, el non plus ultra, como dicen, ¿no? No. Todos lo hacían tratando y trabajando con la ayuda del Señor. Todos tuvieron miedo, todos dudaron, todos necesitaban palabras de aliento de parte de Dios para hacer su trabajo. Y es muy probable que tú te encuentres en una situación en la que las cosas que están pasando a tu alrededor te tienen preocupado y angustiado porque simplemente no están bajo tu control. A mí por eso no me gustan los juegos mecánicos de las ferias, porque simplemente dependes del juego. O sea, no metes ni las manos. Y sabes, somos tan frágiles que las cosas, así es, pueden cambiar totalmente de un día para otro. Y aquí es donde entra esta segunda cosa que podemos también aprender de este texto. Primero recuerda, Dios escoge a personas imperfectas para servirle, pero también Dios cumplirá sus promesas contigo como las cumplió con María. Nos dan miedo muchas cosas y vivimos angustiados por lo que nos deparan los siguientes años. Pero quiero que sepas que aún con todo eso, Dios te ha cuidado y me ha cuidado.
porque somos sus hijos y porque nos ama. Tenemos un Dios de amor que cuida y ama a sus hijos. Pero eso no significa que todo nos tiene que salir bien. No significa que las cosas siempre van a estar de nuestro lado. Una vez más, mira a los hombres de la Biblia y analiza sus vidas y la forma en cómo les fue, cómo pusieron su fe en Dios antes que otra cosa. Mira a María y analiza lo que tuvo que sufrir para que la voluntad de Dios se cumpliera. Tener que ver morir crucificado a su propio hijo también era parte de las promesas del Señor. Y aunque era doloroso para ella, era para traernos un beneficio eterno a toda la humanidad. Tú y yo podemos escoger cómo reaccionar a la voluntad de Dios. Podemos hacerlo como el sacerdote Zacarías, que dudó de lo que el ángel le estaba diciendo, o podemos reaccionar como María lo hizo. ¿Cuál escoges? Pero ten por seguro que sea cual sea tu reacción, eso no impide que la voluntad del Señor se cumpla. Ni María ni ningún hombre o mujer de la Biblia que son referentes de personas de fe puso su confianza en las situaciones y en sus fuerzas. Ellos pusieron su paz y su confianza en Dios, quien es el que está en control de todas las situaciones. Así que recuerda, Dios cumplirá su promesa contigo como las cumplió con María. Y con base en el versículo 38, respondamos a Dios de la misma forma que lo hizo María. Dice el versículo 38. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Qué mujer tan llena de fe. Qué mujer de la cual tú y yo podemos aprender mucho. María no se quejó, no se enojó porque sus planes se arruinaron y porque a pesar de no entender la situación, no le recriminó a Dios por lo que había hecho. Simplemente creyó en las palabras de Dios, puso su confianza en Él, más allá de lo que pareciera que Dios estaba arruinando los planes de María, de la boda de José y María, incluso más allá de que la vida de María estuviera en peligro, porque si se sabía que ella estaba embarazada antes de casarse, la gente y los sacerdotes de su pueblo podrían pensar que ella se metió con un hombre. Y eso significaba para ella que podía morir siendo apedreada por su pueblo. De acuerdo a Deuteronomio, ¿no? Este era el contexto en el que María vivía. Esto era lo que a ella le esperaba si la gente hubiera comenzado a murmurar. Y a pesar de saber eso, María tomó la decisión de obedecer a Dios. Ella no se dejó llevar por las circunstancias que estaban ocurriendo a su alrededor. Ella obedeció a Dios a pesar de lo que podía ocurrirle. Y todo esto, familia, el saber que Dios escoge personas imperfectas para servirle. Que Dios cumplirá sus promesas contigo como las cumplió con María. Y respondamos a Dios de la misma forma que lo hizo María. Esto debería producir una paz en nosotros como hijos de Dios. Una paz al saber que así como Dios tenía todo planeado desde el principio, así como Él cumplió su voluntad en María y así como cuidó de ella, de José y de su hijo, así mismo el Señor hará de ti y de mí y así hará con nosotros. Para nosotros que ya conocemos al Señor, el Evangelio debe provocar en nosotros la paz que necesitamos para estar bien con el Señor. Y Cristo nos da la paz que necesitamos. Primero, una paz con Dios por medio de su sacrificio, como se nos enseña en otras partes de la palabra. Él nos dio la paz con Dios cuando éramos sus enemigos, mediante la sangre que derramamos en la cruz. Pero también Él nos da
la paz que necesitamos todos los días para poder esperar en Él. Fíjate lo que dijo el profeta Isaías de Cristo. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por medio de Cristo tenemos la paz que no se puede explicar. Una paz que nos permite ser agradecidos aún en medio de los problemas. Y no solo eso, Jesús nos recuerda que Él mismo es nuestra paz en medio de los problemas. Esto nos lo recuerda Juan, capítulo 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Pero también el hecho de ser cristiano no te garantiza una vida feliz y libre de problemas. Y creo que en muchas ocasiones es todo lo contrario. El cristianismo trae enemistad seguramente con tu familia y con las personas que te rodean, porque se burlan de ti, te tachan de ignorante, de retrógrada y muchas otras cosas. Pero lo que nosotros tenemos y queremos que tú puedas tener junto con nosotros es al Salvador del que se está dando el anuncio de estos textos. El Salvador que no nos promete una paz pasajera y centrada en nosotros mismos, pero sobre todo una vida eterna y perdón de pecados, si lo reconoces como tu Señor y tu Salvador. Cristo nos promete una paz eterna que es de Él y que puede ser tuya si te arrepientes de tus pecados. Deja de vivir para ti. Deja de pensar solo en ti y en tus problemas. Busca a Cristo como el centro de tu vida. Sé que has intentado resolver tus problemas por ti mismo, como todos lo hacemos, o de encontrar paz en cosas pasajeras, en el sexo, en tomar, en fiestas, en amigos, en tu familia, en ti mismo, incluso en la misma religión. Y nada de esto te va a funcionar. No eres el único que lo ha intentado de esta manera y que no le ha funcionado. Cristo, el Salvador del mundo, es la única respuesta a la necesidad que tienes. Cualquier otra solución que busques será simplemente pasajera, será temporal. Pero Cristo es eterno y Él nos permite servirle y vivir para Él. Solo en Él encontramos la paz que nuestra alma tanto anhela. Acércate a Él y recupera la paz. Ponte de pie y vamos a orar. Amado Padre, en este tiempo que recordamos tu encarnación, el hecho de que el sustentador del universo se haya hecho hombre, haya caminado entre el polvo, haya sido sustentado por hombres que fallaban. Gracias por ello, Padre, porque podemos recordar que viniste primeramente a darnos paz entre Dios Padre y nosotros, porque éramos sus enemigos, porque hemos pecado. Y Padre, ahora podemos tener esa paz entre Dios y nosotros, pero también una paz en medio
de las circunstancias, en medio de los problemas y en medio de lo que ha de venir, Señor. Padre, que nos refugiemos en ti, que no perdamos de vista tu gracia, tu amor y tu misericordia, y que en esos momentos tan difíciles que seguramente están pasando algunos de mis hermanos o que van a venir, podamos refugiarnos en ti y no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades y no en nuestras soluciones, porque tú obras soberanamente en nosotros y no queremos ser estorbo para eso, Padre. Gracias, Señor, por tu paz. Gracias. Amén.